La clase pasada fue todo lo que incumbe a lo que conocemos como bonos, que son instrumentos de inversión de renta fija, los cuales implican un intercambio de dinero llamado capital principal o inversión inicial también, el cual pasa de un inversor a una persona que necesita financiamiento, que es el emisor del título, a cambio de que se le sea devuelto ese capital en el futuro con unos intereses. Esos intereses pueden ser explícitos, cuando se nos dice cuánto extra se nos va a pagar, o pueden ser implícitos, como el caso de los bonos cupón cero, de los cuales hablamos, en el cual el valor nominal, o sea, lo que va a devolver el bono por contrato, el capital, es superior al precio al cual fue adquirido o emitido en un inicio el bono. Entonces tienen así un interés implícito. Eh, no hay uno mejor o peor, no cambia nada que sean implícitos o explícitos desde el punto de vista estrictamente financiero, pero sí puede haber distinto tratamiento fiscal e incluso en lo que respecta a la propia contabilidad de las empresas y los organismos, pueden haber modificaciones. Yo les di el ejemplo, por ejemplo, de que las LECAPs, las letras de capitalización del tesoro, no, no son bonos cupón cero y al no tener intereses explícitos, no son computados dentro del cálculo de déficit o superávit fiscal del gobierno. Entonces, tiene ese tipo de consecuencias. Pero financieramente, lo importante es que ambos tengan la misma tasa interna de retorno. Eso es lo que nos define realmente el rendimiento de un activo. ¿Qué tipos de rendimientos existen? ¿Sí? El primero, el más común, es la yield to maturity, eh, la, la tasa, la tasa de vencimiento, le podríamos llamar, que es la tasa esperada por los inversores, ¿sí? O tasa interna de retorno, que es lo que les mencionaba recién. ¿Sí? La TIR, sé que saben calcularla, ya cursaron cálculo, es la tasa que iguala la inversión inicial con el flujo de fondos futuros calculados en valor actual. O sea, es lo que hace que el BAN sea cero. Y es por lejos la medida más importante de rentabilidad en todo lo que son finanzas, no solo en materia de bonos. Eh, el rendimiento de cupón, ¿sí? Es cuando un bono tiene intereses explícitos el producto entre el valor residual, o sea, el capital no amortizado del bono, por la tasa de interés que corresponde en ese tramo del contrato. ¿Sí? Supongamos, ¿qué decirles? Supongamos que el bono AL30, del que tanto hablo, eh, paga una tasa de interés del 1% y tiene un valor residual de $80, entonces el rendimiento del cupón va a ser 80 centavos de dólar, ¿sí? El 1% de de $80. El rendimiento corriente o current yield es el cupón a un año dividido el precio limpio del bono. Acuérdense que el precio limpio es la suma del valor residual y los intereses corridos o devengados del bono. ¿Sí? Sumamos esas dos cosas, las ponemos en el denominador y en el numerador ponemos todo lo que vayan a pagar los cupones a un año. Si hay dos cupones, sumamos los dos cupones. Si hay tres, sumamos los tres. Si hay uno, es uno solo. Si no hay cupones, no hay cupones, es cero el rendimiento corriente es cero. El rendimiento del especulador, ¿sí? Es un poco más complejo, pero básicamente trata de comparar lo que son precios de venta. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vimos rendimientos ex post? Bueno, es básicamente eh, el- un cálculo ex post del bono, pero asumiendo que el bono se va a vender o en un momento futuro o en el presente, si es que ya pasó tiempo desde que realicé la inversión inicial, pero no, nunca esperando al vencimiento. Por eso es del especulador. El especulador compra el bono a un precio y lo vende a otro. No espera cobrar lo que fija por contrato el bono. Lo vende antes de que llegue el vencimiento. Y la forma de calcular el rendimiento es esta. Precio de venta menos el valor actual, o valor final debería decir, el precio de compra, más el valor actual de todos los intereses cobrados, todos los cupones cobrados
hasta el momento en el que se está midiendo a la venta sobre el valor actual del precio de compra. ¿Sí? El rendimiento total o total return es básicamente lo mismo, pero esperando este, al vencimiento del bono y asumiendo la reinversión de los cupones en el mismo bono. ¿Sí? Yo cobré un cupón, lo reinvierto comprando más bonos del mismo tipo, exactamente el mismo bono, entonces se reinvierte a la misma tasa. Básicamente es una forma de TIR, pero al vencimiento y mirando hacia el pasado. No, no mirando hacia el futuro, que básicamente la TIR trata de medir eso. Eh, el rendimiento equivalente a un bono de largo plazo, lo que se hace es anualizar el- las tasas, ¿sí? Se las anualiza, se calcula la equivalencia, la tasa equivalente diaria y después se la anualiza multiplicándolo por 365 y se hace ese tipo de ajuste para intentar medir el rendimiento equivalente a un bono largo. El rendimiento de riesgo soberano es el riesgo país. Sí, ya me cansé de hablar del riesgo país, así que continuamos porque ya lo vimos muchísimo en clase. Como hablamos de rendimiento, hablamos de riesgo, ¿sí? El riesgo en bonos se mide y se trata de forma distinta. Y hablo de bonos, en realidad hablo de todos los activos de renta fija. Tiene un tratamiento diferente al resto de los activos, ¿sí? No se puede, o por lo menos es muy difícil medir lo que podría ser la desviación estándar de los retornos esperados del bono. ¿Por qué? Porque es un activo de renta fija, ¿sí? A menos que eh, el emisor del bono defaultee, no pague, no cumpla con lo que dice el contrato, entonces no, yo voy a cobrar lo que dice el contrato. ¿Sí? En ese sentido, mi única forma de- de riesgo es es el riesgo de default. Tengo los otros tipos de riesgos, ¿sí? Riesgo tasa de interés, riesgo de inflación, etcétera, 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 pero no hay una desviación estándar de los retornos esperados que sea explícita, como sí es el caso de las acciones, que yo espero un más menos el promedio, ¿sí? El retorno promedio. No, acá no. Pero seguimos pensando en la misma definición base, que es la volatilidad, ¿sí? Eh, y el análisis de sensibilidad. ¿Sensibilidad frente a qué? Frente a distintas fuentes de riesgo, como les decía, este, la tasa de interés, o sea, el riesgo de tasa de interés, el riesgo tipo de cambio, riesgo crediticio, que es que me defaulten, riesgo de inflación, riesgo país, etcétera, etcétera, etcétera. Son todos factores de riesgo donde lo que no está en juego no es el, digamos, lo que dice el prospecto de emisión, no es el flujo de fondos que promete el prospecto de emisión. A eso solo lo afecta el riesgo crediticio. Lo que está en juego es el precio del bono, ¿sí? El bono, el precio al que yo puedo comprar y vender el bono que estoy analizando. Eso es lo que va a variar de un momento a otro. Igual que las acciones, ¿sí? Pero no nos interesa la desviación estándar del bono porque normalmente uno no opera ni se financia con títulos de renta fija buscando una ganancia de especulación, por más que se puede, se recontra puede, de hecho, los que más ganaron en este país en los últimos año y medio fueron los que hicieron eso con bonos, pero por más que se puede, no es la idea, ¿sí? Se trata es medir la volatilidad a través de las variaciones en el precio frente a cambios en algunos factores. ¿Cuál es el factor más importante? Por lejos, la tasa de interés, ¿sí? Lo que más se estudia es el efecto que tiene una variación en la tasa de interés sobre el precio de mercado del bono que estoy analizando. ¿Cómo afectan algunos de estos riesgos, de estas fuentes de riesgo, la sensibilidad del precio del bono frente a las tasas de interés? ¿Sí? La calificación de riesgo, mientras mejor sea la calificación de riesgo de un bono, menor es su sensibilidad. O sea, mientras más triple A sea, mejor. No solo es mejor de por sí, porque nos está indicando una calificadora de riesgo que tanto el emisor como el activo son seguros para nuestras inversiones, sino que encima son menos volátiles, partiendo de unas condiciones iniciales
en las que tengo una muy buena calificación de riesgo, pequeños cambios en la tasa de interés no van a surtir efecto en el precio del bono. Distinto es si yo soy Argentina, soy standalone, o soy triple C negativo, o tengo una muy mala calificación y se mueven las tasas de interés de referencia a nivel global. Si pasa eso, el precio de mi activo, de mi bono, en este caso, se va a disparar para un lado o para el otro. Si las tasas suben, se desploma el precio; si las tasas bajan, vuela el precio del bono. La sensibilidad es muy alta, la desviación estándar es muy alta. El plazo de vencimiento. Acá hablamos de maturity. Maturity es una palabra en inglés para que significa madurez. La madurez del bono se produce en el vencimiento. Si un bono maduro es un bono que venció. Así de simple. Y sabemos que el vencimiento es el último pago realizado de acuerdo con el prospecto de emisión. Un bono maduro es equivalente a decir un bono largo, ¿sí? Estamos hablando de algo que puede durar años, por ejemplo, un bono de largo plazo. Mientras más maturity tenga el bono, mientras más lejos esté su vencimiento, mientras más largo sea el bono, más sensible se va a hacer a un pequeño cambio, su precio se va a hacer frente a un pequeño cambio en las tasas de interés. ¿Por qué? Pensemos esto. Y porque si yo agarro y diagramo el flujo de fondos que me promete el prospecto de emisión, mientras más pagos tenga y mientras más lejos estén estos pagos de la fecha en la que estoy realizando la medición, mayor va a ser la importancia de la tasa de interés sobre el valor actual de cada uno de estos flujos de fondos, ¿sí? Porque acuérdense que en el denominador tenemos el factor de actualización, ¿sí? 1 más i, elevado a la n. O sea que el efecto del paso del tiempo sobre el factor de actualización, que es 1 más i, es exponencial. Mientras más pase el tiempo, menos vale ese flujo de fondos. Entonces, un pequeño cambio de la tasa de interés se afecta exponencialmente. Eh, la TIR, ¿sí? Mientras más alta sea la TIR de un bono, menos sensible es esta al cambio de una tasa de mercado. Si partimos de una condición inicial en la cual la TIR es muy, muy, muy alta, por ejemplo, un bono muy, muy, muy devaluado, como eran los argentinos hace un tiempo, lo siguen siendo porque seguimos teniendo un riesgo país muy alto, un pequeño cambio en la tasa de interés de mercado a nosotros mucho, mucho no nos mueve, porque vamos a pasar de pagar muchísimo a pagar un muchísimo, pero un poquito más alto o un poquito más bajo. En cambio, si yo tengo un bono, una letra, por ejemplo, de Estados Unidos a 10 años, del Tesoro de Estados Unidos, que paga un interés anual del 5% como mucho, una pequeña variación en las tasas de referencia del mercado, si en las tasas de rendimiento requerido del mercado, nos destruye, si nos deja en offside y la- el precio de nuestro activo va a volar para un lado o para otro. ¿Sí? Ese es un factor más en la volatilidad de los activos. Y por último, dentro de estos ejemplos, la tasa cupón. ¿Sí? A mayor sea la tasa cupón, o sea, la tasa que paga el bono por contrato, lo que podríamos llamar la TNA del prospecto de emisión, menor será la volatilidad. Mismo caso que la TIR, ¿sí? Es el mismo efecto. Entonces, estos son algunos factores de sensibilidad o volatilidad que agregan riesgo a la inversión en bonos, sobre todo cuando yo espero venderlos en algún momento. ¿Alguna pregunta hasta acá? Si no, sigo. Bien. Eh, los precios de las acciones tienen fuertes momentos de inestabilidad. Hoy en día en el mundo se vive una inestabilidad terrible. Tenés dos frentes bélicos abiertos en Ucrania, en Israel. Podemos sumarle Yemen. Sí, podemos sumarle Yemen, un tercer frente abierto. Y ahora están con complicaciones en la frontera, como siempre, India y Pakistán. Y asumamos que China no invade Taiwán. Las guerras implican volatilidad geopolítica, afectan el comercio, entonces nos traen inestabilidad global. Además de la guerra comercial y todos los fenómenos de zona gris, como se le llama en geopolítica, este, entre países que intervienen en el flujo comercial global,
lo que significa incertidumbre, riesgo, y frente a esa situación la gente escapa de las acciones al no poder prever el trayecto, el rumbo que va a tomar la economía real y vuela a activos que se consideran más seguros. Entre esos, los activos de renta fija, como pueden ser los bonos. Eso se llama flight to quality, vuelo a la calidad. Frente a la incertidumbre, frente a la inestabilidad, los inversores salen corriendo y buscan resguardo en dinero en efectivo y en títulos de renta fija. ¿Sí? ¿Cómo se mide la volatilidad de un título? Bueno, se toma un promedio. ¿Sí? Se trabaja punto uno con variaciones. No se trabaja con lo que se llaman variables a nivel. Variables a nivel es que yo venga y te diga, la acción de YPF cuesta $80. ¿Sí? Las variaciones o tasas de variación o primeras diferencias es cuando tomo la variación del precio de una acción en un periodo determinado. Por ejemplo, el precio en dólares de la acción de YPF varió $5 este mes. ¿Sí? Esa es una variación. Agarro 40 ruedas, o sea, 40 días en los cuales opera el mercado de capitales y tomo el promedio de esas 40 días y lo utilizo para calcular la volatilidad o desviación estándar. Y eso se anualiza, ¿sí? Este, no tiene mayor problema. Ahí en el tercer párrafo, perdón, tiene lo que se diría la conversión o analización de este tipo de variables. Normalmente no se mira mucho esta volatilidad. Sirve como todo indicador, pero no se mira mucho en el caso de los bonos. Sí, por supuesto que se mira en el caso de acciones y en ese caso conviene tomar muchísimas más observaciones que 40 ruedas. ¿Sí? Esta es una medida estrictamente de corto plazo. En cambio, este, las acciones se pueden tomar cientos de observaciones dentro de los últimos 5 años y no pasa nada. ¿Sí? Acá tienen un ejemplo de volatilidad y continuamos porque esto no es lo más importante. Lo más importante es esto, ¿sí? Esta formulita que se llama duration. Por ahí en clases en algún momento se me escapó esta expresión de qué es duration, qué es la duration. La duration es una medida de volatilidad equiparable a muchas definiciones, la verdad. La más fácil de entender es la elasticidad en el precio de un bono frente a un cambio en la tasa de interés. Estamos hablando de la elasticidad precio, lo mismo que en micro, solo que con una, llamémosle una medición, una acepción un poquito diferente. ¿Sí? La duration es una medida de volatilidad que pretende estimar la sensibilidad del precio de un bono ante un cambio en la tasa de interés de mercado, tasa de rendimiento requerido o TIR, como le quieran llamar. Y su cálculo es 1 sobre el precio sucio del bono por esa fórmula que ven ahí, que es la sumatoria de T por flujo de T dividido 1 más I a la T, es la misma fórmula para calcular el valor actual de un flujo de fondos, solo que el flujo en el numerador va multiplicado por T, ¿sí? Por el periodo en el que están. El flujo 1, el flujo del periodo 1 va multiplicado por 1. El flujo del periodo 2 va multiplicado por 2. El flujo del periodo 3 va multiplicado por 3. Y todo eso se divide por el precio sucio del bono. Parece este, una, una fórmula medio rara, pero el cálculo al cual llegamos es sumamente interesante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos permite predecir, al igual que la elasticidad precio en microeconomía, la variación porcentual aproximada que sufrirá el precio de un bono ante una variación unitaria de la tasa de rendimiento o tasa de rendimiento requerido. Si la tasa de interés que está en el denominador sube o baja 1%, ¿cuánto sube en porcentaje el precio del bono? ¿Sí? O baja. En cualquier caso. Si sube la tasa de interés, baja el precio del bono. Si baja la tasa de interés, sube el precio del bono. ¿Sí? Esto es lo que yo les estaba diciendo. ¿Sí? Esa es otra forma de cálculo nada más. Partiendo de la ecuación del precio sucio y haciendo una derivada parcial respecto de la tasa de interés o el factor 1 más i, que es el factor de actualización.
se obtiene que la derivada de P sobre la derivada o cambio de uno más I es igual a, y ahí vemos la formulita, ¿sí? Eh, lo que muestra es la variación absoluta en el precio del bono ante una variación absoluta en la tasa de interés, ¿sí? Es la elasticidad de precios, no hay otra acepción. ¿Cuánto varía el precio del bono frente a una variación en el factor de actualización? Transformamos esta fórmula para convertirla en variaciones relativas, dividiéndola sobre el precio del bono, que recordemos que el precio de mercado del bono tiene que ser siempre igual al precio sucio en un mercado competitivo. Si no es así, estamos frente a una oportunidad de inversión. Y lo que vemos es que la podemos desarmar en dos componentes que tenemos ahí, ¿sí? Y que nos queda la duration. Dividiendo el producto del flujo de fondos por la unidad de tiempo sobre el factor de actualización elevado a la unidad de tiempo, todo eso dividido sobre el precio sucio, llegamos al cálculo de la duration. Puede parecer complicado, vamos a ver un ejemplo que es increíblemente fácil. Y este concepto es importantísimo. Hay otras medidas. Esta, por ejemplo, la duration modificada. Duration es duración en inglés, ¿sí? Y es una modificación de la fórmula que en realidad parte del cálculo anterior, parte del cálculo de la duration, que al dividirla en uno más i, lo que nos permite es obtener un numerito que nos lleva a una estimación, ¿sí? La duration modificada nos da una verdadera utilidad para estimar un cambio en el precio de un bono frente a un cambio en la tasa de interés. ¿Por qué? Porque al dividir d duration sobre uno más i, obtenemos la duration modificada, que siempre es negativa, este, pasa, este, y al multiplicarla por el cambio de la tasa de interés expresado en tanto por uno, o sea, no en por cientos, 100%, 100%, sino en uno, 2, 3, 0,1, etcétera, 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 lo que nos va a dar es la variación relativa del precio, ¿sí? Cuánto varía el precio frente al precio original en la situación en la que la tasa de interés no cambia, ¿sí? dm por p es la pendiente de la tangente de la curva precio-tasa en el valor original, ¿sí? Yo acá no sé cómo dibujar, la verdad. No uso Meet hace 200 años, pero a ver si puede. Ahí está. Si yo tengo este gráfico y tengo la curva, se borró. Pero bueno, si yo parto de este gráfico, yo tendría que, si la tasa está acá y acá tuviera el precio, perdón, acá está la tasa y en el eje de las y está el precio, yo vería la curva así. ¿Sí? Mientras más larga la tasa, mientras más alta la tasa, más bajo es el precio del bono en el presente. Mientras más, baja sea la tasa, más alto va a ser el precio del bono en el presente. Pasa con todos los activos porque todos los activos financieros son un flujo de fondos y mientras menor sea la tasa a la cual yo los actualizo, mayor va a ser el valor presente de esos activos y por lo tanto mayor debería ser su precio de mercado. Pero en el caso de los bonos es sumamente interesante porque tenemos formas de estimar el efecto que va a tener esa variación en la tasa sobre el precio de un bono. Entonces, la pendiente de la tangente de la curva precio-tasa en su valor original no es nada más y nada menos que la primera derivada, ¿sí? Para un cambio en I de 100 puntos básicos, nos permite, es eso, ¿no? Es solo hasta 100 puntos básicos. Es un cambio de hasta un punto percentual. No más que eso. Para más de eso, la duration modificada no nos sirve. Ya vamos a ver otra fórmula que la complementa. Pero la duration modificada sirve solo para variaciones de hasta 100 puntos básicos de la tasa de interés. En los países desarrollados está bastante bien. Normalmente no hace falta nada más porque las tasas de interés no fluctúan mucho. En cambio, en Argentina, de un día al otro, la tasa se desploma. Yo me acuerdo cuando el año pasado empezamos en abril a dar clases y
Cuando empecé dando clases, la tasa de interés era del 80% TNA. Para julio, que eran las últimas clases del primer cuatrimestre, la tasa era del 40, o sea, se desplomó a la mitad. Hablamos de 400 puntos porcentuales, ¿sí? Que bajó. Entonces, o menos 50, como lo quieran ver, pero en 200 puntos porcentuales y menos 50. Entonces, nada, es un cambio muy abrupto, pero para los países desarrollados no sirve, ¿sí? Y ese es el error que tiene esta medida de volatilidad. La duration. Y la duration modificada, y lo que vamos a ver después que es la convexity, se retroalimentan, ¿sí? Se complementan en el análisis y las tres apuntan a la misma dirección. Pero todo parte de la duration, que es lo más importante que estamos viendo. Otras interpretaciones. La primera que aparece ahí es buenísima, ¿sí? La duration no solo es la elasticidad precio de P frente a I, sino que además es lo que se llama el plazo promedio ponderado de recupero del capital o promedio ponderado de recupero de la inversión, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que, teniendo en cuenta el valor actual de todos los flujos de fondos de un bono, yo calculo cuál es el tiempo promedio que me va a llevar recuperar mi inversión. Por ejemplo, yo compro un bono cupón cero, ¿sí? El bono cupón cero hace un único pago al vencimiento. Si yo lo compro por 80, 50, 10, 5, 1 o 120, yo al vencimiento voy a recibir 100 y solo al vencimiento. Entonces, el recupero del capital recién se realiza sí o sí al vencimiento, nunca antes en un bono cupón cero. En cambio, si tengo un bono que amortiza a través del sistema francés, alemán, americano, cualquier otra forma de amortización periódica, tasa creciente, decreciente, eh, tasa variable, tasa fija, indexado, convertible, lo que sea, yo recupero el capital en promedio antes del vencimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque al mes en el primer semestre me pagan intereses, en el segundo también. En el tercero me pagan intereses y capital. En el cuarto me pagan de vuelta solo intereses y así. Y siguen los pagos, siguen los pagos. Entonces, en lo que es una medida de tiempo, calculado todo en valor actual, yo demoro un plazo menor al vencimiento en recuperar mi dinero. Todo calculado en valor actual. ¿Sí? En valor actual de todos los flujos de fondos. Si ya pasaron los flujos de fondos, los traigo al presente. Si están en el futuro, los traigo al presente. Pero siempre me muevo en valor actual de esos flujos de fondos. Entonces yo lo que hago es calcular el valor actual de todos esos flujos, fijarme en cuántos eh, años o cuántos periodos en general, cuántos trimestres, cuántos semestres, cuántos cuatrimestres o meses o días o lo que sea, me faltan para recuperar ese capital y en promedio va a ser idéntico a lo que sea mi cálculo de la duration, ¿sí? Es un punto de equilibrio, vamos a llamarle, es el punto de apoyo que se estudia en la física, el punto de palanca. Ese punto de palanca es la duration del bono, ¿sí? ¿Y por qué es una palanca? Y porque mientras más lejos esté ese punto de equilibrio, más efecto palanca me va a hacer sobre el precio del bono. Frente a un pequeño esfuerzo, frente a un pequeño cambio en la tasa de interés, el precio del bono va a volar si es que la duration es larga, si es que el punto de apoyo de la palanca está lejos. Es igual que en física, ¿sí? Este, no me acuerdo qué autor griego decía, dame un punto de apoyo lo suficientemente bueno y mover el mundo con un palo. Bueno, en finanzas es así. Un bono muy, 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 muy largo tiene una duration muy, 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 muy larga, por lo tanto tiene un promedio de ponderado de recupero de la inversión muy, 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 muy largo, y es por ello que es hipersensible frente a un cambio de la tasa de interés. Entonces esta medida tiene muchas utilidades y es extremadamente útil. De más está decir que mientras mayor sea la duration de un bono, más TIR tengo que exigirle,
¿sí? Más rendimiento tengo que exigirle porque mayor duration significa mayor riesgo. No solo falta más tiempo para que me paguen, sino que encima, este, si yo antes de eso quiero vender mi bono, el precio del mismo va a ser hipersensible frente a un cambio en la tasa de interés, que es el mayor, él es lo más importante para valorar un bono. Si yo espero que las tasas de interés de un país bajen, ¿qué hago? Compro bonos largos, ¿sí? Si yo espero que suban, compro bonos cortos, ¿sí? No me voy a clavar, perdón por decirlo así, pero no me voy a clavar con un bono largo esperando que suban las tasas de interés. Hace un par de años, no sé si el año pasado, quebró el Silicon Valley Bank, un banco de inversión de Silicon Valley en California, en Estados Unidos, porque los graciosos de los gerentes financieros del banco, en plena pandemia, captaban el ahorro de todos sus clientes ahí en Silicon Valley y lo invertían en bonos del Tesoro americano a 10 años, porque era el estándar global de la tasa libre de riesgo. ¿Sí? Entonces, ¿qué más seguro que poner los ahorros de nuestros depositantes en bonos libres de riesgo? Bueno, libre de riesgo crediticio será, libre de riesgo de impago, porque en ese momento, estamos hablando en 2020-2021, la tasa de interés global era 0,25%, era lo que pagaban de tasa cupón los bonos del Tesoro americano a 10 años. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Empezó a haber un poquito de inflación y lo primero que hace un banco central cuando hay inflación es subir la tasa de interés. Subieron las tasas de interés que pasaron de 0,25 a 5%. Es una suba estrepitosa, es multiplicar por 20 la tasa original. ¿Y qué pasó? El precio de las letras del Tesoro americano a 10 años, emitidas en 2020 con una tasa cupón de 0,25, colapsó. ¿Sí? Entonces, cuando los depositantes iban a buscar el dinero del Silicon Valley Bank, como el Silicon Valley Bank no podía sentarse a esperar 10 años para cobrar, o en ese momento, supongamos 7 que faltaban, 7 años a esperar a cobrar las letras, tenían que venderlas en el mercado secundario. Y cuando salían a venderlas, se dieron con que no valían nada, o por lo menos no valían lo suficiente para devolver el dinero a los depositantes. Por eso es importante la duration, por eso es importante la gestión de riesgos en finanzas, ¿sí? El riesgo crediticio, el riesgo de que no me paguen, no es el único tipo de riesgo. Existe el riesgo de tasa de interés, existe el riesgo de inflación, el riesgo de tipo de cambio, y uno tiene que estar atento a todo y adecuar la estrategia de inversión a nuestros objetivos. ¿Sí? No es nada más y nada menos que eso. Y para eso nos sirven estos calculitos. Eh, continuando, eh, lo que nos permite hacer la duration entre, entre bonos es compararlos unos con otros, ¿sí? Si yo tengo dos bonos, uno a 10 años, uno a 5 años, uno a 3 años, uno a 4 años, etcétera, 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 yo lo que hago es reconvertirlos, o en realidad repensarlos en bonos cupón cero, ¿sí? Un bono cupón cero, yo sé que en un bono cupón cero la duration es uno siempre, o en realidad es la cantidad de periodos que faltan para que yo cobre. Es un único pago, a eso me refiero. ¿Sí? Un pago al vencimiento. Entonces, ¿qué hago? Eh, yo para comparar distintos tipos de bonos, los comparo en función de su duration y comparo el riesgo que me ofrece cada uno, con una duration más alta o más baja, con el pago que se me realiza. Y los reconvierto a un bono cupón cero en el cual cada uno me realiza un pago único al momento de la duration. Y así es como realizo la comparación en base a tasas anualizadas. Esa es una reconversión. No la vamos a ver porque tiene algo de complicación, pero sepan que esto existe y si buscan un ratito en internet, cómo convertir un bono a un bono cupón cero, lo encuentran. Aunque no se lo vamos a exigir acá en la cátedra, pero es una aplicación bastante, bastante interesante. Imagínense los bonos globales argentinos, AL30, GD30, perdón, AL29, AL30, AL35, AL31. No sé si hay un 50 o algo así. ¿Cómo comparo todos esos bonos?
Si todos tienen distinta duración y distinta TIR. Tengo que reconvertirlos a todos en bonos cupón cero y ya está. Eso es todo y ya es comparable el rendimiento de cada uno al ajustarlos en ese sentido. ¿Cuál es otra interpretación de la duration? ¿Sí? Cuando yo reescribo la fórmula, meto el precio sucio del bono, que lo tenía fuera de la sumatoria, lo meto en la sumatoria y lo que hago es ver que de lo único que depende todo esto es del peso relativo de cada uno de los pagos del flujo de fondos dividido el precio suyo, ¿sí? Medido en su valor actual. Entonces, pago uno, calculo su valor actual, que es f de t sobre 1 más i elevado a t, y lo divido en p, que es el precio suyo del bono. Pago 2, f de t2, dividido 1 más i elevado al cuadrado, y lo divido en p, en su precio, y así todo. La sumatoria de todos esos este, pesos relativos multiplicados por t me da la duration. ¿Sí? No tiene mayor ciencia. Es ver que mientras más peso o menor peso tengan pagos futuros, mayor va a ser la duration. ¿Sí? Por ejemplo, imagínense, me ofrecen tres bonos. Los tres vencen en 5 años. Los tres realizan pagos anuales. Los tres tienen la misma tasa cupón. Uno es americano, uno es francés, el otro es alemán. Tienen el mismo vencimiento, ok. La misma tasa, ok. Pero como sus sistemas de amortización son diferentes, el bono de mayor duration de los tres va a ser el bono americano. ¿Por qué? Porque me paga todo el capital de una, pero al vencimiento, en el último periodo, en el año 5. Por otro lado, el bono alemán es el que va a ser el de menor duration. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque las primeras cuotas son mucho más intensas que en los otros dos casos. En el americano pago solo intereses, es la cuota más chica hasta el vencimiento. En el francés tengo una cuota fija con capital creciente e intereses decrecientes, pero la cuota es fija hasta el final del vencimiento. Y en el alemán pago un montón al principio y después no pago nada. Si tengo que invertir en uno de los tres, ¿cuál me conviene? ¿El alemán de menor duración, el francés de duración intermedia o el americano de mayor duración? Y la respuesta, como es en economía siempre, es depende. ¿De qué depende? ¿Y de qué espere yo que pase con las tasas de interés a futuro? Si yo espero que se mantengan, o sea, que no cambien en ninguna dirección, y me conviene una duration eh, larga, ¿sí? Me conviene larga si espero que se mantengan o que bajen. Sí, espero que la tasa de interés suba y me conviene una duración corta, toda la vida. Sí, porque si sube la tasa de interés, el precio de mi bono va a caer y si yo lo tengo que vender antes del vencimiento, no me van a pagar nada. Y en el caso este, de que espero que las tasas de interés bajen, me conviene un bono americano toda la vida, porque si las tasas bajan, no es lo mismo que baje 1% o un punto porcentual con una duración de, no sé, 2,5, supongamos que tenga el bono alemán, menos incluso, supongamos una duración de 1,5 contra la duración de 2,5 del bono francés, que es la duración de 4 o 4,5 del bono americano. En ese caso la tasa baja un punto y el precio de mi bono así sube 4,5%. Fantástico, ¿sí? Fantástico, lo vendo anticipadamente y ya está, me llené de plata sin esperar el vencimiento. Es así como funciona esto. Y en cada uno de los sistemas de amortización, el peso relativo de cada pago sobre su precio sucio, calculado en valor actual el precio relativo, el peso relativo, eh, en el americano se junta todo al final. Si el peso relativo del pago final a 10 periodos, con una tasa de interés del 10%, va a ser, no sé, el 40% del total del precio sucio. Entonces, nada, el impacto es muy grande y me conviene estar ahí cuando las tasas bajan. Cuando las tasas suben, no, escapemos. E igualmente suban o bajen las tasas,
una duration más alta igual implica más riesgo. Por más que yo crea que el riesgo viene para bien, puede venir para mal. Siempre puede venir para mal, siempre se puede perder plata y hay que aceptarlo, convivir con ello y ya está. ¿Cómo se calcula la duration en el caso de cualquier bono? Pero en este ejemplo, en el caso de un bono bullet americano a 10 años, con un cupón del 8%, y una tasa de rendimiento requerido del mercado del 10%, o sea, una I del 10%. Agarro y armo una tabla. Pongo periodo 1, 2, 3, 4, 5, hasta el N, que es el vencimiento. Acá me dice 10 años, entonces pongo 10 periodos. Acá claramente paga de forma anual, dice cupón anual. Y lo que hago es empezar a agregar columnas con información. En la segunda columna tengo el flujo de fondos. En términos nominales, si de acuerdo a lo que dice el prospecto de emisión, ¿qué pago espero recibir en cada periodo? Como es un bono americano, a tasa fija, paga $8 de intereses todos los periodos y al vencimiento devuelve todo el capital más la última deuda de intereses. ¿Qué hago? Calculo en una tercera columna, para cada coordenada, el valor actual de cada uno de estos flujos de fondo. ¿Cómo hago? Y el primero es 8 dividido 1 más i, 1 más 10%. El segundo es 8 dividido 1 más i elevado al cuadrado. El tercero es 8 dividido 1 más i elevado al cubo. Y así, 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 hasta el último que es 108 dividido 1 más i elevado a la décima potencia. Y pongo cada uno de los datos. Agarro y multiplico. ¿Sí? Multiplico cada flujo de fondo por este, o sea, la segunda columna con la tercera columna. En realidad, acá estoy haciendo lo que yo les dije. ¿Sí? En la tercera columna es 1 dividido i más 1 más i elevado a t. La tercera columna nos la podemos saltear. ¿Sí? Quizás es un cálculo que a la hora de hacerlo en el parcial les puede hacer perder tiempo. Podemos pasar directamente a la cuarta columna, así que es el efecto de multiplicar 2 por 3 o directamente dividir el flujo de fondos por 1 más i a la n o a la t. Y ya está. Quinta columna, la ponderación. Calcular la ponderación de cada flujo de fondos respecto al precio sucio. ¿Qué hago? Calculo el precio sucio en primera instancia, que no es nada más y nada menos que sumar toda la cuarta columna. 7,27 más 6,61 más 6,01 más 5,46, 4,96, 4,51, 4,10, 3,73, 3,39, 41,63. Sumo toda esa columna y llego a 87,71, que es el precio sucio. ¿Sí? Haciendo esta tabla, yo no solo estoy calculando la duration, sino que, por suerte, también calculo el precio sucio de paso que lo necesito para el cálculo. En la quinta columna, divido, ¿sí? Cada valor de la cuarta columna, 7,27, 6,61, etcétera, etcétera, dividido el precio sucio. La suma de todo esto me tiene que dar 1. ¿Sí? Me tiene que dar 1 perfecto. Acá, bueno, ven, 0,00000, así son los... A veces Excel tiene problemas. Pero la suma de todas las ponderaciones me tiene que dar 1. ¿Sí? Básicamente estoy descomponiendo el precio sucio en el peso relativo de cada uno de sus flujos de fondo, calculados en valor actual. Eso es todo lo que hago. Y por último, creo la columna que me va a llevar al cálculo de la duration, que es multiplicar T, o sea, la columna 1, por la columna 5, que es la ponderación de cada flujo de fondos. Estoy haciendo esto de acá. ¿Sí? Eso que está dentro del círculo rojo no es nada más y nada menos que la ponderación, que la columna 5, y lo multiplico por T para cada periodo. Entonces es 0,082 por 1, 0,075 por 2, 0,068 por 3 y así, 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 así. Tengo la columna completa, sumo toda la columna y la duration me da 7,04. Ahí está el cálculo de duration y de Japa, acá abajo tienen el cálculo de la duration modificada, que es agarrar la duración y dividirla
sobre la tiro. ¿Sí? Eso es todo que emplea que es uno más i. Ese es todo el cálculo. ¿Sí? Eso es todo el cálculo. No, es muy simple, o sea, muchas fórmulas, pero con una tablita como esta es más que suficiente para calcular la duration. Y lo más importante acá, más que las fórmulas y todo, es la interpretación, ¿sí? Que es 7,04. Y es el plazo promedio en el cual yo voy a recuperar mi capital invertido en términos de valor actual. Esa es la interpretación uno. La interpretación 2 es la sensibilidad que va a tener el precio de mi bono frente a un cambio en la tasa de interés. Por ejemplo, la tasa de interés cambia un punto porcentual. En este caso, el precio de mi bono cae 7,04%. ¿Sí? Es una duration bastante fuerte, 7,04. No es baja, para nada. ¿Por qué? ¿Y por qué es un bono largo? 10 años tiene. No es un bono corto, es un bono largo, con todas las letras. Entonces tiene una duration larga. Ponerle cualquier otro sistema de amortización, por ejemplo alemán o francés, va a seguir siendo una duration larga porque es un bono a 10 años, por más que va a ser menor que en esos casos. Si este fuera un bono cupón cero, ¿cuál sería la duration? 10. Tiene un solo pago dentro de 10 años. ¿Sí? Eso sería todo. Acá tienen lo que yo les decía, la reconversión a un bono, a un bono cupón cero, ¿sí? ¿Cuál tendría que ser el precio sucio de, de del bono con un vencimiento a 7,04 años? Sería este. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, sigo. Este, ¿Hay alternativas a la duration? Sí, hay alternativas. Se llama duration de Macaulay. Este, Estas son dos, sirven, no son malas, pero ninguna es tan buena como la duration, porque no hay que olvidarse nunca del valor tiempo del dinero. Estas dos no contemplan el valor tiempo del dinero, ¿sí? Promedio ponderado de vida. Pondera el momento de cada flujo por el valor nominal de los flujos de fondo y no por el valor actual. O sea, agarro esta tablita y no calculo las ponderaciones ajustadas por valor actual, ¿sí? Las que están acá 0,90, 0,82, 0,75, no. Tomo directamente los valores nominales, ese 8, 8, 8, 8, 8, 8, 108. Y uso esos datos para calcular el promedio de vida de los flujos de fondo. Nosotros, como gente formada en finanzas, no tenemos que caer en esta trampa. Es mucho más entendible para una persona sin formación la interpretación del promedio ponderado de vida. Es, yo puse 100 cuando recupero los 100. Pero nosotros sabemos que esos 100 que recupero en el futuro no valen lo mismo. Para cuando los recupere, valdrán menos. Entonces la duration va a ser siempre más alta que el promedio ponderado de vida. ¿Sí? Plazo promedio ponderado, también poco utilizada. La PPB sí es muy utilizada. Por ejemplo, si entran al Instituto Argentino de Mercado de Capitales, en los informes de renta fija, van a encontrar que al lado de la duration tienen la PPB. Yo ni la miro. Yo miro directamente la duration. ¿Sí? Y después, tenemos el plazo promedio ponderado, que solo tiene en cuenta los cupones de amortización. No contempla el pago de intereses y encima los contempla en valor nominal. ¿Sí? Significa que un bono cupón cero va a tener el mismo PPP que un bono americano. El bono francés va a tener un PPP un poco más bajo que esos dos y el alemán va a ser el que tenga el PPP más bajo porque es el que más capital adelanta al principio. Pero no nos sirve. ¿Sí? No nos sirve. Siempre hay que ver más que nada la duration. Ahora, continuando en la misma sintonía, ya vimos duration modificada, podemos ver lo que es la convexity. ¿Sí? La duration y la duration modificada, siendo
versiones refinadas de las derivadas son aproximaciones lineales, ¿sí? Es un cálculo único en el cual yo asumo un cambio con efecto lineal en todo el tramo de la curva, ¿sí? Nosotros tenemos la curva, no sé si tengo alguna filmina acá en la que aparezca, no, no tengo, pero tenemos el precio en función de la tasa de interés de mercado que va a tener un bono, y pero vemos que es una curva, o sea, es una curva en serio, no es una forma sofisticada de decirle así a la recta, como a veces se decía en microeconomía. La curva precio-tasa es una curva. Entonces, tomar aproximaciones lineales en una curva es cuanto menos riesgoso, ¿sí? Por eso les decía que la duration modificada, utilizar ese cálculo para estimar el efecto que va a tener una variación en la tasa de interés sobre el precio de un bono, solo sirve para pequeñas. ¿Por qué? Y porque si no, la duration modificada se queda corta en la estimación. Va a sobreestimar el efecto en el precio que va a tener una variación en la tasa de interés, tanto para arriba como para abajo, pero la va a sobreestimar seguro. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? La ajustamos. ¿Sí? No vamos a ver la demostración, ni loco vamos a ver la demostración de cómo se llega al número de la convexity, pero sepan que operamos con segundas derivadas. Si se acuerdan de lo que era la utilidad de las segundas derivadas, era para conocer la convexidad o concavidad de una función, ¿sí? En un tramo. Si la, si la segunda derivada era positiva, era cóncava; si no, era convexa, algo así. Y eso se complementaba con la primera derivada para realizar proyecciones y estimaciones no lineales, ¿sí? En economía y en finanzas avanzadas se usa la segunda derivada para evaluar la estabilidad de los sistemas, si no son explosivos para arriba o para abajo. Acá la convexidad la vamos a utilizar para corregir el- las limitaciones de la duration modificada, ¿sí? Utilizando aproximaciones de segundo grado en la serie de Taylor, llegamos a esta formulita, que es muy fea, no tiene una interpretación directa, pero si la comparamos con la fórmula de la duration, vemos que en el numerador multiplicamos todo por t más 1, y en el denominador a 1 elevado a la t le sumamos 2 en el exponente. Esa es la gran variación que tiene este cálculo para el cálculo de la convexidad. Entonces, ¿para qué nos sirve? Para agregarla a esta formulita, así que espero que vean que la estoy resaltando. Sirve para agregarla a esta formulita en la cual tenemos en el primer término, tenemos que la variación de P sobre P, o sea, el cambio en el precio respecto del precio inicial, el cambio porcentual o relativo, es el primer término es el efecto que tiene la duration modificada, ¿sí? Menos dm por una variación en I, más la mitad de la convexity anualizada por el cuadrado de la variación de la tasa de interés. Esta fórmula, difícil entenderla, pero la memorizamos y llegamos a esto de acá, que una vez que reemplazamos los valores, nos sirve para estimar de forma más precisa la variación que va a tener el precio de un bono frente a un cambio en la tasa de interés. ¿Sí? Llegando abajo a que el precio en el segundo periodo va a ser igual al precio en el primer periodo por uno más el cambio de P sobre P, que es lo de arriba, la formulita de arriba. Y ya está. ¿Sí? Y ahí está toda la utilidad, vamos a decirlo. Bueno, acá lo repetí 2 veces. No sé por qué tengo 2 veces, pero bueno. ¿Cómo lo calculamos? Y acá está la tabla. ¿Sí? Muy fea la fórmula, pero la tabla es sencilla.
Primera columna, mismo bono del ejemplo anterior. Primera columna, lo mismo. Segunda columna, lo mismo, flujo de fondos. Ya la tercera cambia, ¿sí? Y acá creo que sí sirve que tomemos la tercera, que es uno, o sea, uno directamente un uno dividido uno más i elevado a t más 2. ¿Sí? Acá sería uno dividido 1,10 elevado a uno más 2, o sea, 3. Después sería uno dividido 1,10 elevado a t más 2, o sea, 2 más 2, 4 elevado a la cuarta. El tercero sería 1 dividido 1,10 elevado a 3 más 2, o sea, la quinta, y así. Y va subiendo, y yo voy completando cada uno de los datos de la tabla. En la cuarta columna tengo el numerador de la fórmula, ¿sí? Que no es nada más y nada menos que el periodo por el periodo más uno por el flujo de fondos. O sea, uno por uno más uno, o sea 2. Ahí llegamos a 2 por flujo de fondos, o sea 8. ¿Qué es esto? 16. En la segunda línea tenemos 2 por 2 más uno, o sea 3. Ahí llegamos a 6 por 8. 6 por 8, 48. Y así vamos completando toda la columna hasta llegar al final. Cada vez se va a ir haciendo exponencialmente más grande. Y al final dividimos la columna 4 dividido la columna 3 y completamos todos los datos de esta columnita. ¿Sí? Y veamos la fórmula. ¿Cuál era la fórmula de la duration? Era todo este cálculo que estamos haciendo, la sumatoria de toda esta última columna, dividido el sospechoso de siempre, el precio sucio. ¿Sí? Dividido 4.224,3928, dividido 87,71 y listo. Llegué a la convexity, que es lo que está resaltado en amarillo, que es la sumatoria de la columna 5 dividido el precio sucio. Tengo entonces el precio sucio, tengo la convexity, tengo la duration modificada y tengo la duration. ¿Qué puedo hacer? Aplicar la fórmula, ¿sí? Que es lo que está resaltado en verde. La variación del precio respecto del precio es igual a menos duration modificada por el cambio en i, más 1 dividido 2 por convexity por el cambio en i al cuadrado. ¿Cuánto me da? Menos 0,118439. ¿Cuál es el nuevo precio esperado frente a un cambio de una unidad en i? 77,32. Ese es el nuevo precio esperado, ¿sí? Multiplico el precio al inicio, que es 87,71, es el precio sucio, por 1 menos 0,118438. Y está. Esa es toda la ciencia. Entiendo que es mucho, es complicado. Vean bien las filminas, eh, vean bien el material. Yo ahora cuando corte la clase voy a subir estas filminas y las de acciones, que me parece que no las subí, o creo que sí, la verdad que no me acuerdo. Me voy a fijar y si no las subí las subo. Y revísenlas bien y cualquier cosa pregunten en clase. Ya van a ver en la práctica que todo les queda mucho más claro. Pero apréndanse bien las interpretaciones, en especial de la duration. Convexity y duration modificada son menos importantes. Con que sepan bien la duration, ya me quedo contento. Convexity, ¿sí? Sirve como medida de la volatilidad, no tiene interpretación directa, solo nos sirve para complementar el cálculo de duration modificada. Pero sí podemos decir que a mayor convexidad, mm, más protegidos van a estar los inversores frente a grandes volatilidades, ¿sí? Está bueno que sea convexo este, la curva tasa-precio de un bono, ¿sí? Eso es todo. Y ahora entrando en el tramo final, gracias a Dios estamos terminando mucho más temprano de lo que esperaba. No sé si es porque no están haciendo preguntas, espero que no se hayan dormido.
Pero entrando en el final, vamos a hablar de algunos tipos especiales de bonos, ¿sí? Eh, bono basura. ¿Qué es un bono? Estas primeras son más que nada para que las lean. No hace falta que se lo recontra memoricen, pero son los que obtienen una calificación inferior a doble B, normalmente se dice la doble B negativo, ¿sí? Son bonos que tienen un nivel de riesgo tan alto que se consideran como que es poco probable que paguen. Y como es poco probable que paguen y todos nos dimos cuenta a esta altura, entonces se les exige una TIR altísima. Son bonos que pagan muy, muy, muy bien. Son bonos nada más y nada menos de Argentina, por ejemplo. ¿Sí? Por más que en todo el mundo hay bonos basura, los bonos argentinos son considerados bonos basura desde hace, no sé, 8 años. Porque no nos da la calificación de riesgo para aspirar a algo más. Son lo que son y ya está. ¿Sí? La gente cree que no vamos a pagar, razón no les falta, no les ha faltado, entonces nos exigen que a cambio de financiarnos, a cambio de comprar nuestros bonos, paguemos un interés altísimo que no se paga en ningún otro lado. Y se les llama bonos basura, bonos chatarra, bonos sucios o bonos de alto rendimiento. La última expresión es la políticamente correcta, vamos a decir. ¿Sí? Bonos de la muerte. Life Settlement Backed Security. ¿Sí? Son un caso muy particular, pero básicamente son bonos que representan la securitización. ¿Se acuerdan que hablábamos cuando hablábamos de fideicomisos de la securitización? Son la securitización de seguros de vida. ¿Sí? Uno tiene su seguro de vida, tiene su póliza, lo va pagando en el tiempo y cuenta con que no se va a morir. ¿Sí? Si uno se muere, entra en efecto la póliza y la aseguradora tiene que salir a cubrir a la familia, a la persona que dejamos como beneficiario de nuestra póliza. ¿Sí? Si alguno tiene un seguro de vida, por ejemplo, si está trabajando, seguro que lo tiene, pero si alguno tiene un seguro de vida, sabe que eso funciona así. Y algunas mentes brillantes lo que hicieron fue sacar un seguro de vida y vender las pólizas a inversionistas. Entonces lo que hacemos es, todos tenemos seguro de vida, todos los trabajadores tenemos seguros de vida, y entre todos se lo vendemos a, qué decirte, perdón por poner nombre y apellido, pero Banco Comafi, se lo vendemos a Banco Comafi, que funciona como banco de inversión, y Banco Comafi arma fideicomisos que emiten bonos, fideicomisos financieros que emiten bonos que prometen cubrir sus pagos a través del cobro de las pólizas de esta gente. Es una locura, pero bueno, es lo que hay, es un tipo especial de bono que está bueno verlo como curiosidad y ver hasta dónde llegan la creatividad en finanzas con tal de ganar plata, ¿sí? Meterse con algo como la muerte, con tal de encontrar algún nicho en el mercado financiero, en este caso en el mercado de seguros, donde podemos securitizar algo que en otro sentido no sería líquido para cobrar plata, ¿sí? Este, Bonos verdes, sí estaban muy de moda hace unos años cuando yo estudiaba, estaban re de moda los bonos verdes. Jujuy emitió bonos verdes para construir Cauchari. Este, eh, Básicamente son bonos que buscan tocarle el corazoncito al inversor y decirle, che, mira, yo te ofrezco este bono, pero cómpramelo a pesar de que yo pago una tasa de interés muy baja en relación a mi perfil de riesgo, de mi calificación de riesgo, cómpramelo porque tiene un fin bueno, ¿sí? Un fin social. Puede ser un bono para reducir la huella de carbón de algunas cosas, como fue Cauchari. ¿Sí? La idea era construir Cauchari para producir energía limpia en contra del gas natural, que es lo que usa Argentina a lo largo de todo el país. Comprame este bono verde y apelo a tus sentimientos. Sí, bueno, a través de Naciones Unidas y un montón de
de stakeholders, vamos a decir así, del mundo político, más que nada. Se generaron incentivos, este, como puntajes y esas cosas para intentar incentivar a los inversores de invertir en cosas verdes. Hoy ya no están tan de moda, sí, como lo estaban antes. Acá tenemos un gráfico que quedó desactualizado, pero bueno, la verdad que no tengo más información reciente, y es el comportamiento de los bonos con fines sociales, vamos a decir, en función del fin que tienen, si es verde o sostenibilidad social, transición, etcétera, para financiar proyectos a lo largo del mundo. Y según este informe, crecieron hasta llegar a más de 1.000 millones de dólares. Estos billions en inglés, son casi más de 1.000 millones de dólares en 2021, y para 2022 ya habían caído un montón, y si no me equivoco siguieron cayendo en el tiempo, aunque de esto no estoy tan seguro. Pero bueno, perdieron un poco el atractivo porque no se siguió muy de cerca, la verdad, lo que son las emisiones certificadas. Y bueno, pasó un poquito de moda, quizás tenga un revival en algún momento, pero se dejó de prestarle tanta atención porque lamentablemente las cosas verdes todavía no son muy rentables frente a las inversiones normales. Yo trabajo en la industria plástica, por ejemplo, en la empresa en la que trabajo, y a nosotros comprar material, eh, por ejemplo, preformas, que es lo que se utiliza para hacer botellas de plástico, para nosotros las preformas con material reciclado son más caras que las normales, porque hoy por hoy el sistema de precios marca que no somos muy eficientes para reutilizar plásticos, por ejemplo, en este caso puntual. Es mucho más barato extraer petróleo y hacer plástico a partir de los derivados de petróleo que tratar de reutilizarlo con toda la maquinaria que se necesita para eso. Lamentable, pero bueno, al final del día a los mercados lo que le importa es el dinero, no otra cosa. Y esto es todo por hoy. Si alguno tiene alguna pregunta, alguno no entendió algo, quieren preguntar algo de la clase pasada, las filminas las voy a subir ahora. ¿Alguien necesita algo más? Bueno, nos vamos entonces. Ahora voy a dejar de grabar y voy a subir la clase al aula virtual ni bien pueda. Por ahí tengo algún problema, quizás la tenga que subir a YouTube. Ustedes están acá y la pueden ver de vuelta, y ya la vieron, pero si la quieren ver de vuelta, quizás la tenga que subir a YouTube, y recién ahí copiar el link a la clase, pero ya tuve problemas con esto el año pasado, así que nada, ni bien pueda, subo la clase virtual, así la ven sus compañeros que no pudieron asistir. Así que muchas gracias y nos vemos en las próximas clases.